Hace unos meses compré una casa en las afueras de Puebla, en México. La casa era barata, no era para nada lujosa y estaba retirada de todo, pero era lo que necesitaba para alejarme de la ciudad. Unas semanas antes de tomar la decisión de irme, tuve un encuentro con un acosador que me dejó marcada de por vida. Me las había arreglado para que lo arrestaran, pero a partir de entonces no me dejaba en paz la sensación de que alguien me miraba constantemente. Dejé de dormir, de comer y de frecuentar a mis amistades. Sentía que me observaban en todas partes, en la calle, en los parques y hasta en mi propia casa. Así que decidí mudarme al campo, a un lugar con menos gente, por el bien de mi tranquilidad y de mi salud mental. Mi nueva casa era grande y algo vieja, pero por lo demás muy acogedora. Sin embargo, el agente que me la vendió me advirtió que en aquella casa había habitado un asesino serial en el pasado, razón por la cual era tan barata. Aquel comentario casi me disuadió de comprarla, más después de aquel episodio traumatizante que viví con mi acosador. No obstante, los vecinos me dijeron que no le prestara atención, que otros 4 propietarios habían vivido en la casa desde entonces y todos habían estado muy contentos con ella. Yo decidí escucharlos y firmé los papeles. Me encantaba la casa. Su mobiliario interior era hermoso y muy cómodo. La gente de la comunidad era amable. A menudo me llevaban pasteles o me invitaban a cenar. Las reuniones, decían, eran la clave para que todo aquel que viviera en aquella comunidad se sintiera a gusto viviendo ahí. Y así fue. Lo fue hasta que después de una semana, la sensación de que alguien me observaba regresó. Volvió y lo hizo peor que antes. Traté de ignorarlo, pero pronto perdí el sueño de nuevo. Bolsas gigantes crecieron debajo de mis ojos y comencé a bostezar casi tanto como respiraba. En un par de semanas había bajado drásticamente de peso. Mi vecina Norma se mostraba preocupada y en un acto de amabilidad me dejó quedarme en su casa un par de semanas. Fue durante este tiempo que escuché la historia de José Ángel, el asesino serial que había habitado en mi casa. Si bien nadie sabía su recuento exacto de víctimas, José Ángel presentaba un caso severo de narcisismo. Aquellos que lo conocían decían que no podía quedarse dormido si no se sentía observado. La noche de su arresto, las autoridades se lo llevaron por colocar un espantapájaros afuera de su ventana que lo vigilara toda la noche, excepto que no se trataba de un espantapájaros, sino de su víctima más reciente, una adolescente de 17 años a quien le habría despojado de sus párpados para mantener sus ojos permanentemente abiertos y clavados en el hombre a través de la ventana, viéndolo fijamente. La
historia me dio escalofríos y un ataque de pánico me hizo salirme de ahí. Corrí a mi casa, sintiendo cientos de pares de ojos observándome, sin importar a dónde volteara. La sensación me volvía loca y por primera vez tuve una reacción al respecto. Tomé un cuchillo y me dirigí a mi habitación. Sentí las miradas penetrando mi piel y por instinto y muerta de miedo, arrojé el cuchillo frente a mí, desplomándome en el piso y llorando desconsoladamente, cubriendo mi cabeza con mis manos y sintiéndome completamente fuera de mí. Cuando finalmente pude alzar la cabeza, vi el cuchillo incrustado en la pared. Reuní fuerzas para levantarme y sacarlo de ahí, pero en cuanto lo hice, un pedazo de pared se resquebrajó y pude ver un par de ojos mirándome, metidos en un frasco con un líquido amarillento. Han pasado 5 horas y la policía aún no ha terminado de quitar los paneles de yeso de las paredes de mi casa. Hasta ahora han encontrado 142 pares de ojos en pequeños frascos, todos y cada uno viéndome a mí. Ellos creen que alucino, pero nunca nadie me dijo cuál fue el destino de aquellos inquilinos que habitaron mi casa antes que yo, ni cuál fue el destino final de José Ángel. El médico sacó las olivas del estetoscopio de sus orejas y colocó el dispositivo alrededor de su cuello. Señor Ramiro, todas sus pruebas han resultado negativas y examinándolo no he encontrado nada anormal. Ramiro sabía lo que el médico estaba pensando. No estoy loco, doctor. Lo siento, pero no hay ninguna razón física por la que ocasionalmente pierda el control de sus manos. Un psicólogo puede ayudarle a... No necesito terapia. Necesito respuestas. Parecieran tener vida propia. No puedo mantener un empleo. Estoy bajo investigación por agresión. Casi mato a mi vecino. Esto no puede seguir así. Esto no puede continuar. He llegado a un punto en el que soy capaz de intentar cualquier cosa. Después de 2 semanas con un nuevo medicamento, Ramiro no había visto progreso alguno y su depresión iba en aumento. Estaba convencido de que a pesar de lo que dijeran los médicos, no se trataba de un problema psicológico. Esa noche, Ramiro, con una evidente frustración en los ojos, se sentó en su sala y comenzó a beber. Borracho y desesperanzado, se dirigió al garage, apenas pudiendo mantenerse en pie, y encendió la sierra de mesa. Bajó lentamente las muñecas y terminó con su desesperación. Horas después, el detective Carlos entró en el garage, donde varios agentes uniformados contemplaban el cuerpo sin vida de Ramiro. ¿Y bien? ¿Qué tenemos?, preguntó, contemplando la horrorosa escena. Es muy extraño, detective. ¿A qué te refieres? Eche un vistazo al cuerpo.
Todo parece indicar que se cortó las manos con la sierra y perdió la vida desangrado. El detective entonces lo volteó a ver, pensativo. ¿Y eso qué tiene de extraño? Que no hemos encontrado sus manos en ninguna parte. La gente empezó a caer del cielo a finales del año pasado. Al principio nadie me creía, pero después todos lo vieron. Aquellos que caían carecían de ropa, caían con la piel al aire y una sonrisa petrificante en el rostro. Eran pocos al principio, pero pronto se hicieron cientos y después miles caían a la vez, destruyendo autos, casas, bloqueando carreteras. Al poco tiempo empezaron las investigaciones y extraños descubrimientos comenzaron a salir a la luz. Eran humanos, pero carecían de sangre y órganos internos, inclusive de cerebro y de corazón. Además, nadie podía explicar el porqué o cómo de las tétricas sonrisas que llevaban en la cara, y mucho menos de dónde venían, desde dónde estaban cayendo. Fue una mujer en Costa Rica quien hizo el último y más inquietante descubrimiento de todos. Reconoció uno de los cuerpos caídos como el de un pariente fallecido hacía ya bastantes años. Alguien que había perdido la vida cuando ella era apenas una adolescente. A partir de entonces, se fueron acumulando decenas y luego centenas de testimonios de gente que decía reconocer a sus familiares en aquellos tétricos cuerpos. Algunos se los encontraban en la calle, otros los veían en las noticias, en la tele o en videos que personas desconocidas subían a internet. Era apocalíptico, escalofriante. Aquellas eran personas que habían sido lloradas, enterradas por sus familiares y ahora regresaban. Caían del cielo con aquella sonrisa tan distintiva. Aún más raro era que aunque la gente los volviese a enterrar, pocos días después volvían a caer del cielo. No importaba lo que hicieras, no podías deshacerte de ellos. Los días pasaban y cada vez más personas perdían la vida por el impacto de aquellas masas que se estrellaban a toda velocidad. Y no pasaba mucho tiempo después del funeral antes de que ellos cayeran también del cielo. Mi mejor amiga falleció de camino a su trabajo cuando un cuerpo impactó contra el parabrisas de su auto, aplastándola. La semana entrante la vi en las noticias. Un cuerpo había impactado contra el parabrisas de un avión. El piloto pudo aterrizar de milagro antes de que el vidrio se rompiera, y yo pude ver el rostro sonriente de mi amiga antes de que lo retiraran de ahí. Dicen que cuando el infierno se llena, los muertos han de caminar sobre la tierra. ¿Será posible?